Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Libra. Hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mis hermosos y hermosas de Libra? Me imagino que excelentemente bien, como siempre, puedo percibir tus energías. Wow, Libra, qué potencia, qué bonitas. Vamos a decretarlo desde ya. Esta semana será excelente y maravillosa. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, contigo, feliz, contenta y agradecida. Te recuerdo que son lecturas completamente atemporales, generales. Si un mensaje resuena contigo, dame un like, suscríbete, comenta. Si no, déjalo libre al universo. Para otro Libra será. Para otro Libra será. Vamos aquí. Mensaje para mis Libras, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Tenemos aquí la pena y tenemos aquí la intensidad. Estas cartas me están hablando, Libra, de que todo momento en la vida hay que vivirlo con profunda fuerza, potencia, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Te voy a decir algo. Posiblemente algunos de mis libros estén pasando por situaciones un poquito determinantes a nivel de soltar algo que no te ha venido haciendo bien, soltar una situación, alejarte de personas, alejarte de un grupo, alejarte de una relación, quizás dejar un trabajo que te está causando como que sentimientos de pesar, ¿no? De decir, oh, porque si yo me siento bien aquí, porque tengo que irme. O sea, pensando mucho, mira, vamos a apagar un poquito la mente, que esto aquí es una carta muy mental. Esto es la carta del agobio, de darle vueltas y vueltas a las cosas en la cabeza. Y recuerda que muchas veces el peor enemigo que tenemos es nuestra mente. Que realmente esto no está pasando en tu proyector mental, está pasando en la película en tu cabeza. Lo más seguro es que en la realidad, lo más seguro no, lo que es que te estás preocupando de cosas que ni siquiera han pasado, de situaciones que no han llegado, te estés engrandeciendo situaciones que ni han pasado y quizás ni pasen. ¿Por qué? Pero sí te están diciendo también que lo vivas con mucha intensidad, que lo vivas con mucha fuerza. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que reír, ríe. Si tienes que soltar algo, suéltalo. Vívelo, Libra. Vívelo para poder aprender de eso, independientemente de las situaciones. De lo bueno se aprende, de lo bueno se disfruta, de lo no tan bueno, para no decir lo malo, porque nada es malo, se aprende. Todos son experiencias en la vida, así que vamos a apagar un poquito la mente. Yo sé que tú eres muy mental, Libra. Tú eres un signo de aire junto con Géminis y Acuario, y la mente para ti es un constante ir y venir, ir y venir. Vamos a apagar un poquito la mente y dejar que las cosas fluyan, que las cosas tomen su rumbo. Lo que no puedes permitir es agobiarte o sentirte o permitir que te afecten. Ese es el mensaje principal para ti esta semana, Libra. Fíjate algo, qué arcano tan oportuno, el arcano mayor número 9. Fíjate que aquí tenemos el 9, que es la pena. Aquí tenemos arcano mayor número 9, que es el ermitaño. 9 para ti puede ser muy importante esta semana, sincronicidad numérica maravillosa. Los 9 nos habla de el significado del número 9 es importante porque nos habla de la complexión, de haber haber llegado a un punto de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría. Fíjate que el 9 representa el arcano mayor del ermitaño, que es esa persona, ese ser sabio, ese anciano sabio que lleva su sabiduría interna, que la lleva en su alma, que su mayor equipaje, su mayor bien, su mayor don son sus conocimientos, es su espíritu, es su sabiduría. Es aquello que lleva en su corazón, es aquello que se ha permitido aprender, es aquello que se ha permitido recabar en la vida, y ese es su mayor tesoro. Aquí veo, mira, fíjate algo, me gusta, mira, al fondo de la baraja tenemos a 6 de copas. Estas cartas son muy bonitas en esta combinación. Esta semana, Libra, puede ser que estés muy llamado a través de sueños, vas a estar muy sensible, muy intuitivo, vas a estar como inquieto, como que muy, ¿cómo te puedo decir? Con sueños inquietos, como puedes recibiendo mensajes a nivel onírico de la resolución de un problema, la resolución de algo, porque veo que hay estrés. Te digo algo, Libra, el estrés trae más estrés. El agobio trae más agobio. Cuando soltamos y dejamos que las cosas fluyan, se libera el alma, se relaja el alma, las ideas llegan, las ideas entran, permean, podemos ver luz. De nada vale
que hagas introspección. De nada vale que vayas hacia adentro si la voz que vas a escuchar no es la que te va a permitir avanzar, porque no merece la pena seguir dando vueltas en el bucle en la misma energía. Fíjate que aquí me salió el arcano mayor al lado del ermitaño, me ha salido el diablo, lo cual me está hablando de que precisamente esa voz interna tuya puede ser que no quiera conectar o que tú no permitas que conecte con lo que verdaderamente necesitas saber. Y con que me haya salido esto aquí adelante, pues es muy potente esta energía. Muchos de mis amigos de Libra, espero que no resuene con todos. Sois muchos, pero pueden estar atravesando un momento de tristeza, hasta de una pequeña depresión. Cuidado con eso, Libra. Vamos a salir de esa energía. No te me agobies, no te me preocupes. Todo, absolutamente todo bajo la luz del sol tiene solución. Yo estoy segura de que independientemente de lo que te esté causando tristeza, o indecisión, se puede superar, creo que sí. Mira algo, caballero de espadas, obviamente aquí veo mucha mente. Tú vas a recibir noticias, vas a recibir mensajes de una persona que tú estás esperando que te responda algo, que te diga algo. Tu energía me está diciendo que deseas conectar con personas que tienes lejos, que quieres mucho, gente que tú tienes muchísimo afecto y cariño y tienes tiempo que no ves. Te vendría bien reunirte con amigos, con amigas, hablar, conectar, distraerte, permitirte sentir momentos de soledad para sentirte, para estar contigo, pero también permítete salir y hablar con gente que tú quieres y que te quiere. Recibes noticias importantísimas. Fíjate algo. Sí, recibes noticias importantes. Mira, Libra. Aquí, en el fondo de la baraja, tú tienes la decisión, tú tienes las riendas de tu vida en tus manos ahora mismo. Y no es porque te vaya a ir mal, no porque vaya a pasar algo malo, simplemente de que tú tienes el poder de tomar la decisión. Si seguir en una circunstancia de lastimarte internamente porque una situación no ha salido como tú quieres, tienes la decisión de seguir, pues nada, mira, es tu crecimiento, es tu evolución, Libra, pero también tienes la decisión de cortar con esta mente, de cortar con tantos pensamientos, con tantas espadas que son mente. Esto es mente, mira, esto es mente, esto es mente. Aquí veo el 5 de copas, es sentir el corazón vacío, pero a mí aquí me gusta porque este 5 de copas en esta posición me está hablando nada más y nada menos de que ya tú estás tocando como que me doy cuenta de que realmente no hace falta seguir en esto porque tengo opciones en mi vida, tengo cosas valiosas a mi alrededor, no tengo por qué estar escuchando el agobio que puede que se me esté presentando en este momento. Esta semana va a ser muy movida para ti. Te agradezco por favor que hagas limpias energéticas, que camines por la naturaleza, que te bañes en el mar si tienes la posibilidad, que conectes con amistades, que te relajes, que apagues un poquito la mente, que todo se soluciona. Aquí veo 5-5 para ti, 9-9, energías, números maestros repetidos. Esto es una lección de vida, esto te viene por kármico. Yo sé que no es fácil, hay situaciones en las que se nos complica un poquito el asunto, se nos complica la situación y recuerda que cuando algo nos agobia viene más de eso, por eso hay que dejarlo, hay que soltarlo. Más sin embargo tenemos aquí una abundancia muy grande, noticias que te llegan, celebración. Solamente es darte el permiso, Libra, de apagar un poquito lo que es la mente y permitir que las cosas fluyan. Ese es el mensaje que te están dando aquí este juego de cartas. Vamos a esclarecer aquí. Fíjate algo, me gusta esta carta en este contexto. Por aquí los amantes te están hablando, arcano mayor número 6, te está hablando de conectar contigo, de hacer las paces contigo, de unirte con tu yo cósmico, de conectar con tu ser superior, de si es necesario pedir luz para esclarecer cualquier situación, porque tú la tienes, es que tú tienes mucha sabiduría, los Libras son muy inteligentes, muy sabios, pero sí es verdad que muchas veces la mente juega un poquito en contra y puede ser que sean susceptibles o sensibles a entrar en un bucle y que sea difícil salir, pero tú tienes en tus manos el poder de hacerlo. El amor propio tiene que privar, el amor propio es lo más importante que tienes ahora en este momento para ti y es lo más valioso, ¿eh? Tenemos aquí, ok, te me blindas y liberas cargas, me ha encantado. Me ha encantado esta energía, Libra. Fíjate algo, te voy a dar un mensajito aquí. Aquí, con estas dos cartas me gusta porque independientemente de tú liberas cargas,
tú sueltas eso que te ha estado pesando, esos bastos que has estado llevando, después del 10 no hay otro número, ha sido una carga fuerte, ha sido una carga pesada, tú te liberas, tú ves la luz, claro que sí, porque la luz está en ti, la luz está en ti, la luz está en ti, tanto a nivel de, tú pones acción, tú accionas, tu energía se activa muchísimo una vez que tú haces las paces contigo, una vez que tú te hablas a ti mismo, a ti misma, y te dices, vamos a estar bien, vamos a salir de lo que sea, vamos a ser felices, vamos a reírnos, haces las paces contigo y te dedicas el tiempo necesario para crecer, para evolucionar, para avanzar, para quererte, te blindas, te proteges, haces que tu luz brille y no permites que nada y nada te afecte, porque te das cuenta de que todo estaba en la mente. Fíjate, algo que te das cuenta de que todo estaba en la mente. De que las copas, puede ser que hayan 3 copas vacías, pero hay 2 copas que están llenas. Hay 2 copas que están llenas. Y de una ya tú la estás tocando. Y te das cuenta de que externo, fuera de ti, absolutamente nada ni nadie te puede hacer daño ni perjudicarte. Es un milagro cuando logramos apagar un poquito la mente y conectarnos con nuestra verdadera esencia. Aquí tenemos un mensaje de los 72 nombres de Dios, el nombre 49, que es felicidad y agradecimiento. Me encanta. Bab Hey Bab. Hemos sido creados para ser felices y tenemos las herramientas necesarias para ello. Con este nombre pedimos lo que nuestra alma necesita y anhela, en vez de pedir lo que desea nuestro ego. Esto nos aporta una gran paz y calma interior. Es el camino del agradecimiento. La luz de este nombre es nuestra guía en el camino del corazón. Más claro, agua. Más claro, agua, Libra. Hemos sido creados para ser felices. Tienes todas las herramientas a tu disposición. Lo tienes todo al alcance de la mano. Eres luz. Eres un ser divino y lo sabes. Vamos a tomar aquí una energía lindísima de los ángeles y los arcángeles en este momento para ti, Libra. Tenemos, escuche y respete su sentir. Claro que sí, escúchate, permítete, como estoy diciendo, permítete estos momentos de pena. Son válidos, se permiten, claro que sí, mientras se salga rápido. Mientras se salga rápido y se salga con un aprendizaje muy importante. Tu oración sería: gracias Arcángel Miguel por apoyarme, guiarme y protegerme cuando escucho mis intuiciones y las obedezco. Ayúdame a comprender y explicar mis emociones con amor. Y recuerda que eres reina y rey de tu reino, Dios y diosa de tu mundo. Solamente tú puedes obrar milagros en ti. Solamente tú puedes permitir que la divinidad actúe cuando le das permiso. Escúchate. Da permiso para liberar cualquier carga, ponla en manos de la divinidad, ponla en manos de tu yo superior, claro que sí, y permítete ser feliz, que nada ni nadie oscurezca tu sonrisa. Libra, si este mensaje ha resonado contigo, dame un like, suscríbete y comenta, por favor. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima semana.